Buenas noches amigos, amigas, espero que estén muy bien. Acá nuevamente estamos con ustedes, con una nueva lectura, con un nuevo libro, con un nuevo autor. En este caso vamos a hablar acerca de un libro que me llamó mucho la atención. No lo conocía, solamente había leído una obra de él y esa obra es mundialmente conocida, es conocida como el manual del emprendedor, podríamos decirlo de alguna manera. Y bueno, esa obra en realidad se llama Diario del Año de la Peste, del escritor Daniel Defoe, ¿no es cierto? Del escritor inglés Daniel Defoe. Ahora bien, lo que me llama la atención es primero que todo cómo vivieron los londinenses en esa época. Esta es una obra que se puede considerar como en cuanto a su género, como una novela histórica de ficción periodística, si lo queremos plantear en esos términos, ¿sí? Entonces lo que hace Daniel Defoe, si bien es cierto, la peste se origina en el siglo XVII, en 1665, ¿ya? O a fines de 1664 y principios, y después se extiende por el año de 1665. Lo que hace Daniel Defoe en el fondo es de alguna manera echar mano a ciertos recuerdos, porque cuando se desata esta peste, pensemos que el autor tenía, ponte tú, unos 5 años, o un poco más, un poco menos. Entonces, en ese sentido, lo que me llama la atención es, eh, primero, el, el valor histórico y de registro que le podemos plantear a este texto. Tiene un valor igual importante en el sentido de dos aspectos. Por un lado, es una brújula moral de cómo el ser humano se comporta en ciertas situaciones, digamos, límites, donde la sobrevivencia y el bienestar físico tuyo y de tus seres queridos se ve o se pone en riesgo en función de una peste, en función de una calamidad, de un evento, digamos, que pone a prueba todas las capacidades psicológicas y físicas de las personas. A eso me refiero, queridos amigos, suscriptores. Y bueno, a todos ustedes bienvenidos al canal. Muchas gracias a los últimos suscriptores que se han sumado a este proyecto y eh, principalmente agradecerles por su buena onda, por ver estos videos y por regalar ese tiempo para este material. Entonces ya sabe, si le gusta, comparta, dele like, postee cosas interesantes y bueno, en fin. Vamos a referirnos a la novela, en el fondo a esta novela histórica de ficción periodística, si la podemos llamar así nuevamente, dando cuenta que en el fondo, por ejemplo, la obra da bastantes detalles, incluso da listados de personas fallecidas según el tiempo y según las localidades. Ahí vamos a ver más adelante, voy a mostrar un mapa que va a aparecer y vamos a mostrar el Londres de 1665 para poder entender cómo se propaga la peste bubónica, ¿sí? Eh, y bueno, lo que genera la peste bubónica, según la descripción de el narrador, ¿no es cierto? Eh, lo que genera en el cuerpo tiene que ver con unos bubones que aparecen en la zona de las ingles o debajo de la axila
y que se puede transmitir muy fácilmente, y esto se adquiere a través de, bueno, se supo muchos siglos después, gracias a los avances científicos, ¿no es cierto? Que era transmitido por, eh, digamos, hay una bacteria y esa bacteria la transmite, digamos, las pulgas de animales como los perros, los gatos, los animales de granja, etcétera. Y esas pulgas están contaminadas, por decirlo así, con esa bacteria. Entonces, la peste bubónica genera en el cuerpo de las personas estos bubones, ¿cómo decirlo? Estas pústulas, si está bien utilizado el término, donde revientan con pus, qué sé yo. En el fondo, algo bastante doloroso en términos físicos y que genera grandes fiebres y delirios en su fase ya casi terminal, y después envenena la sangre y eso envenena los órganos y genera la muerte. En fin, esa es como la descripción general que yo más capté de la lectura de este texto. Entonces el libro es bastante completo, como les decía, queridos amigos, amigas. Eh, Esta es la edición de la editorial Oveja Negra en su colección bestseller. Este es el número 82. Daniel Defoe tiene 213 páginas, ¿ya? Y quiero ver si sale alguna traducción. Creo que no aparece el traductor. O si aparece. Sí, traducción. Traducción Carlos Pujol o Puyol, podría decirse Pujol. Eh, en inglés el título original es A Journal of the Plague Year, diario de la peste, del año de la peste. Esta es la edición del año 1985 de editorial Oveja Negra Limitada, y esta es una editorial colombiana, si no me equivoco. ¿Mm? Tengo varios libros, estos son libros que aparecían en los 80, los 90, y que, bueno, yo los encuentro en las librerías de viejo, eh, acá en la zona donde vivo. Y bueno, ¿qué podemos hablar de la obra? Yo tengo aquí algunos apuntes porque realmente quiero hacer algo bonito para ustedes, amigos, y de alguna manera seccionar un poquito el video en partes. Vamos a hablar de un análisis, ¿no es cierto? En cuanto al valor narrativo también vamos a referirnos a eso. Vamos a revisar el mapa de Londres y vamos a establecer de dónde se origina la peste, sin el ánimo de spoilear, digamos, porque bueno, voy a contar algunas anécdotas, quizás vaya a leer un par de citas por ahí que tengo seleccionados por acá también. Entonces, la idea es de alguna manera transmitir una visión un poquito más completa de lo que es la obra, ¿ya? Además, me voy a referir a un esquema que hice. Ahí hay un esquema que hice, entonces en ese esquema yo me ordeno respecto de los conceptos, en el fondo el gran concepto de lo que se desprende respecto de una calamidad cuando el ser humano se ve acogotado, quiero decir, los aspectos éticos y morales. Entonces, luego de eso vamos a hablar un poquito de algunas citas emblemáticas y algunos conceptos relacionados a esas citas y algunas anécdotas. Vamos a mencionar algunas anécdotas y quizás vamos a calificar al autor un poquito, o tal vez no. Daniel Defoe todos conocen, yo leí Robinson Crusoe hace muchos años atrás, pero este no es el momento para ese libro,
sí es el momento para que me recuerda mucho, 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 mucho en cuanto a los protocolos que se desarrollaron en la pandemia del COVID-19. De hecho, el libro y, y las medidas implementadas por las autoridades de Londres, encabezadas por el Lord Alcalde o Lord Mayor, y los guardianes, los inspectores, las enfermeras, ¿no es cierto? En el fondo son lo que les llamaban ellos las ordenanzas. Acá están. No sé si se ve bien, pero ahí habla de las ordenanzas. Y fíjense que estas ordenanzas en el fondo era el protocolo para el desarrollo de el bienestar de todos los ciudadanos. Ordenanzas referidas a la epidemia de la peste y tan promulgadas por el alcalde de Londres y los regidores de la ciudad en el año de 1665. Y, por ejemplo, habían ordenanzas para nombramiento de los inspectores de cada parroquia. Es decir, las parroquias, no se malentienda, no eran iglesias católicas, sino que eran los distritos o las zonas de la ciudad de Londres y sus alrededores, los suburbios o las partes más alejadas en el sentido del campo. Entonces, hay nombramiento de inspectores, funciones que tienen estos mismos inspectores. Hay guardianes, uno de día y uno de noche, porque las casas se clausuraban. Erróneamente, dice el narrador de la obra, que en el fondo es un comerciante, HF. HF es el nombre del narrador. Entonces, eh, esta, estas ordenanzas implementaban a los guardianes, que eran las personas que vigilaban las casas clausuradas, en donde familias enteras estaban, digamos, por decirlo así, eh, encerradas, eh, encerradas, digamos, eh, sin mayor consentimiento, es decir, obligados a estar encerrados. Estaban las inquisidoras, ¿no es cierto?, que en el fondo era un cuerpo de mujeres elegidas que tenían la mejor reputación, la mayor honradez, ¿no es cierto?, y que su objetivo o su rol tenía que determinar con exactitud cómo había sido la muerte de las personas, por ejemplo. Estaban los cirujanos o los médicos, los asistentes de los enfermos. eh, por ejemplo, hay ordenanzas en relación a la reclusión de los enfermos. Había un hospital de los apestados también. Y también existía una gran mortandad. De ahí vamos a hablar de la gran mortandad de la peste, que semana tras semana, sobre todo en los meses de mayor calor, en el verano, en agosto, eh, junio, agosto, septiembre, donde la epidemia azota con mayor violencia a la ciudad de Londres. Entonces, eh, estas ordenanzas incluían protocolos de desinfección también de los utensilios domésticos, la clausura de las casas, eh, el entierro de los muertos, que es otro gran tema, las fosas. Habían fosas comunes en las distintas parroquias y donde en el fondo caían pobres y ricos, obreros, marineros, artesanos, campesinos, etcétera, vagabundos, cualquier persona, hombres y mujeres, niños, viejos, ancianos, etcétera, caían a las fosas comunes, que eran, digamos, unos hoyos enormes de 9 pies de largo por 10 de profundidad y por 20 de ancho, por decirlo de alguna manera. No me acuerdo bien las medidas exactas. Entonces había protocolos para eso. En fin, una serie de protocolos tenían, de ordenanzas que se les llamaba.
Por ejemplo, queda prohibido tener dentro de las ciudades cerdos, perros, gatos o palomas domésticas. Eh, no sabían cuál era el origen, estas personas evidentemente, cuál era el origen de la peste, pero algo intuían y posteriormente se va a entender que de alguna forma estos animales transportaban la peste más adelante, siglos después, creo que a fines del siglo XIX. Eh, bueno, hay autoconfinamiento, por ejemplo, a ver, estamos en el siglo XVII. Lo que hace Daniel Defoe en el fondo es escribir esto y publicarlo en 1722 en el siglo XVIII y utiliza como fuentes los borradores del diario de su tío Henry Foe y documentos oficiales de la época y estadísticas y registros parroquiales. ¿Mm? Eh, el valor narrativo de la obra es un realismo descarnado. El narrador, HF, que esas son las siglas de su nombre, es un comerciante de montura que decide quedarse en la ciudad de Londres y no huir con la familia de su hermano a otros distritos, a otras partes de Inglaterra de esa época. Este narrador en primera persona tiene una mirada muy fría, muy descriptiva y muy a sangre fría, y en el sentido en que también tiene una mirada muy humana. Y lo que hace en el fondo es reflejar el colapso social que genera la peste en todos los ámbitos de la vida de los londinenses. En fin, bueno, ahora vamos a hablar de los lugares donde se extendió la peste. Aquí voy a mostrar, va a aparecer en la pantalla, digamos, el, eh, el mapa de Londres y voy a mencionar los lugares a grosso modo que fueron, digamos, donde se extendió y cuál fue el recorrido que hizo la peste bubónica en este caso. Partimos en Londres y en Londres a través de los barcos mercantes, ¿no es cierto? A través del transporte de animales y de ratas, etcétera, llegaron esta peste a través de las pulgas, etcétera. El segundo lugar es la parroquia de St. Giles in the Fields, que es la parroquia Los Extramuros, que ahí se dan los primeros casos en 1664, a fines de ese año. Luego están las parroquias occidentales y los suburbios, y ahí están los primeros afectados en las parroquias de Saint Andrew, Holborn y la parroquia de St. Clement Danes y Westminster, donde vivía la corte y después huyó la corte despavorida de Westminster. Luego encontramos en el Londres medieval, en el lugar más afectado y en las zonas orientales, el The City, que se le llamaba. El The City. El The City y las zonas orientales. Aquí están las parroquias de Cripplegate Gate, Bishopgate y Aldgate. Aquí es donde se genera la mayor cantidad de muertos. No voy a referirme a las cifras porque no me acuerdo mucho de las cifras en general. Entonces, luego en esta misma localidad de The City, en Londres, están las parroquias de Stepney, de Whitechapel y de Wapping, que en los meses de agosto y septiembre, en donde azota con mayor fuerza en estas localidades y es donde vivían los obreros, los artesanos, los marineros en general. Está también, de alguna manera, el Southwark, que es la otra parroquia,
que está al otro lado del río Támesis, en Londres, que también fue afectado, pero en menor medida, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir en el fondo es que la peste se propagó desde la parte, digamos, más pobre de Londres a la parte, digamos, más acomodada, por decirlo así. Siempre, y ahí lo que hace el narrador en el fondo es una profunda preocupación por la gente más pobre, por la gente que carece más, y hay una empatía y realmente un sobrecogimiento, digamos, de la visión cristiana respecto de cómo se interpretaba esta peste. Bien, entonces, a ver, vamos a ver algunas citas emblemáticas, queridos amigos. Poder hablar un poquito de algunas citas emblemáticas, ¿ya? A ver, primero vamos a hablar de que, en primer lugar, existe la idea de el miedo y la pérdida de la empatía humana en el relato que nos entrega Daniel Defoe en esta crónica eh, periodística prácticamente de la peste bubónica. Por ejemplo, aquí destaca una cita que dice más o menos lo siguiente: el peligro de muerte inminente borra de los corazones de los hombres todo rastro de compasión mutua. Cada cual se preocupa únicamente por su propia seguridad y la de sus allegados más íntimos. Es decir, aquí en el fondo existe la idea del miedo al contagio y en el fondo la pérdida de la empatía con el prójimo de alguna manera. Y aquí hay un aspecto que después voy a dar cuenta de mi esquema explicativo en relación a esta idea de los valores que se pierden, y hay un contrapunto que se desarrolla por parte de Daniel Defoe, creo yo. Entonces, luego tenemos la peste como una fuerza niveladora de las clases sociales. Y aquí hay una cita que dice así: la plaga no distinguía entre el rico y el pobre, entre el noble y el siervo, a todos los igualaba en la muerte y en la miseria, amontonando sus cuerpos en una misma fosa común, sin distinción de linaje ni dignidad. O sea, en el fondo, aquí no existe nada para la muerte. La muerte te iguala, la gran muerte iguala, digo la gran muerte en el sentido en que nadie se va a escapar de ella, ni ricos ni pobres. Luego tenemos de alguna manera el horror psicológico del confinamiento obligatorio. Y dice así más o menos: dice así: el método de encerrar las casas de los enfermos introducidos por decreto oficial fue una de las medidas más crueles y desesperadas. No sirvió más que para destruir a familias enteras que, sanas o enfermas, quedaran sepultadas vivas bajo el mismo techo. Entonces, fíjense que en el fondo lo que sucede acá es que el narrador analiza con un ojo bien crítico la política oficial de la época, el House Shut Up, que se le puede denominar, que obligaba a las familias en el fondo a morir encerradas, estando ya enfermas y sin la capacidad de sustentarse a sí mismas, de ir a trabajar. Hubo una gran cantidad de despidos masivos, en fin, todo eso generó un horror psicológico y la idea del confinamiento, en donde generalmente las personas, eh, si ustedes pueden darse cuenta, los conventillos, o por decirlo de alguna manera, estas casas pareadas de Londres de esa época, generaban, digamos, la oportunidad de que las personas burlasen la vigilancia de los guardianes, por ejemplo.
y se iban, realmente se iban de las casas y violaban la ley en ese sentido. El otro punto que destaca en nuestras citas emblemáticas, que diría yo, eh, la crudeza de la fosa común de Aldgate. De Aldgate es una de las provincias también bien afectada. Y por ejemplo dice así: era un espectáculo horrible. Los cuerpos eran arrojados desde los carros mortuorios de cualquier manera, sin ataúdes, apenas envueltos en sábanas o harapos. El pozo se tragaba todo lo que el día anterior respiraba vida en la ciudad. eh, la enormidad de la cantidad de muertos que se iba generando diariamente y semanalmente, en el fondo obligó de alguna manera a suspender esa dignidad de los entierros, de la ceremonia. Y ya los muertos caían, digamos, por centenares, digamos, de manera diaria, por centenares caían y las fosas se iban llenando y llenando, etcétera. Niños, viejos, mujeres, niñas, etcétera. Todos, reyes, nobles, pajes, en fin, obreros, burgueses, etcétera. Todos caían por igual en las fosas en las fosas comunes, sobre todo las de Aldgate. ¿Mm? Luego, por último, podríamos hablar de una quinta cita emblemática, que es el impacto de las estadísticas en el fondo frente a esa realidad humana. ¿Mm? Decía, hay una cita bien importante en ese sentido. Fíjense que yo les mostré acá en el libro de la editorial Oveja Negra de las estadísticas que se iban manejando. Entonces, aquí en el libro dice: los boletines de mortalidad de Bills of Mortality decían una cosa, pero la realidad en las calles desiertas y los gritos que salían de las ventanas decía otra muy distinta. La cifra de los muertos reales nunca se sabrá, pues el miedo ocultaba los cadáveres. Claro, había muchas personas que eh, ocultaban su estado de salud para, digamos, poder vivir el asunto de la manera más dignamente posible. Por otro lado, eh, se refleja a través de esta crónica de Daniel Defoe cómo los datos oficiales de las parroquias eran contrastados constantemente con la cruda e inabarcable realidad humana en cuanto a las cifras que los superaban a los londinenses en esa época. ¿Mm? Y bueno, y en esos contextos de sufrimiento, de crudeza, de horror psicológico, de miedo, de la pérdida de la empatía, surgían algunas, digamos, anécdotas bien tragicómicas algunas veces y otras muy trágicas que generan mucho dolor al leerlas. En realidad, si usted tiene que leer este libro o quiere leer este libro, claro, tiene que remitirse a un estado mental un poquito más de cuero de chancho, como se dice en Chile, más, más crudo, más frío, por decirlo así. Entonces podemos hablar de 4 grandes anécdotas que a mí me marcaron en esta lectura. Por ejemplo, está esta anécdota tragicómica de un gaitista, un tipo que tocaba la gaita, que era un tipo que ya era como un vagabundo o algo así. También se le puede confundir con un flautista, que además era ebrio y que fue dado por muerto. ¿Mm?
Este tipo en una noche de juerga de haber tomado en exceso, se queda dormido en un banco de la calle en plena noche y obviamente el conductor de los carros los muertos lo confundió con un muerto que había quedado ahí muerto, ahí tirado, sentado, y lo tiró a la pila de los muertos que iban, digamos, en el carro, y con gaita y todo, con instrumento y todo, lo tiró ahí, tipo ahí. En fin, de pronto se despierta y claro, hay una situación muy chistosa de qué hago yo aquí, estoy muerto, pregunta, y es muy chistoso, pero también es trágico y claro, ahí hay momentos de humor en que se refleja, digamos, los dos lados de la tragedia, lo trágico y lo cómico. Otra anécdota interesante también es el hombre que se lanzó a la fosa de Aldgate por dolor. Esta anécdota es muy trágica porque de alguna manera nos da cuenta de el sufrimiento de un hombre al ver morir a toda su familia contagiada y él no se contagió, digamos, y, y los vio partir y iba gritando detrás del carro de los muertos, llega a la fosa de Aldgate, se lanza, lo tienen que sacar, lo llevan a un bar, el narrador eh, se preocupa por él, lo va a ver, pero el tipo al final, bueno, muy, muy doloroso, muy trágico esa anécdota. Otra anécdota importante es la huida exitosa de tres artesanos, que dos de ellos eran hermanos y uno era un amigo de ellos. Y, bueno, al final que eran tres artesanos, uno soldado, otro era ebanista y otro creo que era, no sé qué es lo que hacía, no me acuerdo muy bien. Pero el punto es que estos hombres, al ver que la peste avanzaba con fuerza y violencia en Londres, decidieron huir. Y en su huida llegaban a otras parroquias y a otras localidades más lejanas, en donde se les pedía, digamos, referencias de dónde venían, porque toda la gente ya se iba dando cuenta que eh, Londres estaba apestado y que podía propagar, digamos, esta epidemia con mayor fuerza a otros lugares de Inglaterra. Entonces estos tipos con mucho ingenio se las rebuscaban para, de alguna manera, sortear peligros y conseguir comida y con ciertos cuentos, historias que tienen que leer esa anécdota, es muy buena y habla mucho de la capacidad de ingenio de las personas y de alguna manera muestra que el miedo no solo estaba en la ciudad, sino que también estaba en los pueblos periféricos de Londres, los pueblos que generalmente abastecían de verduras y de productos del campo a la ciudad. Y por último también está la anécdota de que es bien trágica, muy trágica, que es la madre que mató a su hija por un desvarío que le generó la peste. Lo que pasa es que la peste se relata acá que la peste generaba en su fase terminal delirios y arranques violentos en las personas, enajenaciones de alguna manera. Y en esas enajenaciones, en esos delirios, las personas generaban actos irracionales extremos. Y uno de esos actos tiene que ver con esta idea de que la madre en su desesperación ve a su hija que también está contagiada, etcétera, etcétera, y claro, ahí atenta con la vida de su propia hija, esa madre. Entonces, más o menos, esas son como las grandes anécdotas que podría yo plantear de alguna manera eh, de alguna manera
o destacar de alguna manera más simbólicamente, o mejor dicho, emblemáticamente. Ahora bien, lo que quiero referirme, eh, para ir cerrando un poquito ya, a hablar un poquito de las ideas centrales de esta obra, de lo que a mí me dejó. Y bueno, referirme que el tema de las enfermedades y de las pestes también han sido trabajados por algunos otros autores. Entonces, yo decía que la obra nos plantea la moral en los tiempos de la peste en este Londres del 1665, del siglo XVII. Por un lado tenemos la degradación moral y por otro lado tenemos la redención y la empatía, ¿ya? Que es el altruismo, digamos, heroico, si lo queremos decir, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos esta degradación moral, encabezada por el egoísmo y el miedo principalmente, y aquí es donde surgen, por ejemplo, los charlatanes y la codicia de estos mismos sujetos, donde ellos daban un montón de cuentos o explicaciones de los orígenes de la epidemia. En el libro se refleja muy bien esa idea, y también a la idea de astrólogos y de falsos médicos que llegaban con curas, pero esas curas eran peores que la enfermedad y provocaban la muerte mucho más rápido, y todo por la codicia de tener dinero. La gente que robaba, o los enfermeros o las enfermeras que cuidaban, porque generalmente eran mujeres, y esto lo destaca, digamos, el Daniel Defoe en la crónica, que generalmente eran las mujeres las que prestaban los servicios de cuidadoras, de enfermeras, y que aceleraban la muerte de sus pacientes y se quedaban con anillos, con objetos valiosos, etcétera, y así generaban grandes fortunas. Hay grandes casos que ahí ustedes pueden revisar en el libro. ¿M? Y eso generaba, digamos, codicia, etcétera. También estaba el abandono familiar por el lado de la degradación moral. Padres huyen dejando a sus familias botadas prácticamente, y viceversa. Los enfermos eran encerrados, eran, digamos, estaban incluso a la caridad de otras personas. Y en esa época se destaca mucho el tema de la caridad por una concepción cristiana, ¿no es cierto? Y también en el ámbito de la degradación moral, encabezados por el egoísmo y el miedo, está la locura y la desesperación. ¿M? Hay suicidios, se propaga el mal de adrede, ¿no es cierto? La gente no le interesaba a su prójimo, no había una empatía, y por eso la gente salía, se escapaba con el mal. Había gente que desvariaba, salía a correr por las noches desnudos, en noches de tormenta, etcétera. Eso por el lado de la degradación moral. Y por el lado de la redención y la empatía, encabezados por este altruismo heroico, está la solidaridad de los pobres, la organización de estas personas, cómo se organizaban para poder abastecerse. Las familias humildes cuidaban a otras personas. ¿M? También estaba la idea del deber civil, los oficiales acá, el alcalde, el lord alcalde, con sus disposiciones, sus ordenanzas, los guardianes, los visitadores, etcétera. Y también estaba la religiosidad y el arrepentimiento, la búsqueda del perdón. Generalmente hay una alusión constante a la idea de la búsqueda del perdón, o el merecer el perdón divino, el cese temporal de las disputas entre hermanos, entre prójimos. ¿M? Y en el fondo esto era ver el mensaje que nos da el narrador HF. En el fondo es, bueno,
que la plaga es vista como, o es interpretada como un castigo de Dios, que iguala a ricos y pobres en ese sentido. Diario, diario del año de la peste. ¿Mm? Y bueno, y en la historia de la literatura, no pocas obras han visto el aspecto de las pestes, ¿no es cierto? Por ahí podemos encontrar principalmente en 1353 la publicación del italiano Giovanni Boccaccio con el Decamerón, ¿no es cierto? Estos cuentos, este enfoque centrado en la peste negra de la época medieval. También está la obra Los novios de Alessandro Manzoni, ¿m? Que habla de la peste de Milán del año 1630, por ejemplo. También está ahí Manzoni. ¿Para qué decir de la famosa novela de Albert Camus, La peste de 1947? ¿Ah? El brote ficticio de esta peste bubónica en la ciudad argelina de Orán, en la década de 1940 principalmente. Por ahí de José Saramago también encontramos una, una peste, digamos, atípica, que es el ensayo sobre la ceguera, publicado en 1995. ¿Mm? La epidemia repentina e inexplicable de la ceguera blanca, generada por Saramago, una gran obra también. Ahí los bandos, cómo se generan entre los que ven y los que no ven. Es decir, eh, también ahí se ve el tema de la peste. El último hombre de Mary Shelley, de 1826. ¿Mm? También. Y La peste escarlata de 1912 de Jack London. ¿Ah? La enfermedad que borra la civilización en el año 2013. ¿Eh? Brutal también esa novela. ¿Mm? Bueno, amigos, entonces ahí está el recorrido de lo que podríamos decir que fue esta lectura para mí. Si le podemos poner una nota, yo le pongo eh, 4 estrellas de 5. Es bastante buena, bastante cruda, te hace pensar respecto de cómo también estos eventos llegan a la vida del ser humano y transforman todo. Ya lo vivimos hace unos años atrás y bueno, siempre estar alerta y confiar en que Dios nos guarde a todos. Hasta la próxima. Chao, chao.